Unidad de iMarketing o de MarketBot. Vengo por acá con una información que seguramente a muchos les va a gustar. Les sugiero que la guarden, que la comenten, que la compartan si así lo desean, con las personas que ustedes saben que hacen parte o que quizás ustedes mismos hayan sugerido que hayan ingresado a este sistema o la persona que los haya invitado que quizás esté desconectada y le quieran compartir esto. Díganle a esa persona, estén atentos porque están habiendo buenas noticias de i.marketing. Pero quiero iniciar dándole las gracias y los créditos a Madi, que es la persona que yo he venido siguiendo y que esta vez trae una información, ha hecho un trabajo arduo, interesante, no ha dejado de hacerlo y es la persona que, una de las dos personas que yo sé. Él es Madi, la información que se tiene está en árabe y aquí estoy utilizando el traductor como tal para darle la información que ustedes quieren saber. Entonces él inicia aquí, el traductor nos dice, he silenciado la voz para que se escuche mi voz y irle leyendo el traductor. Dice aquí, voy a ir directo al grano. Muchos han preguntado debido a la espera y muchos quieren información confirmada de fuentes confiables y oficiales. Y aquí quiero hacer siempre los descargos y la claridad de siempre, que esta información que él hace, que yo también muchas veces me baso un poco en lo de él y también análisis propio, algunas cosas por allí, esa información no es oficial, no viene ni de dueños, ni de representantes, no viene tampoco de los agregadores, no viene de servicio al cliente, no viene de nada oficial, esa información de terceros que hemos creído y estamos esperando que suceda una sorpresa con el ecosistema. Y entonces él dice aquí, en esta traducción nos dice esto. Por aquí, yendo un poquito más adelante, dice, no era su prioridad conocer las novedades de las actualizaciones que hoy en el sitio, que hay en el sitio, pero sí querían saber cuándo volverá a funcionar el sitio y lamentablemente no puedo saber a través de mi búsqueda de sitios que monitorean todo el trabajo de mantenimiento y programación del sitio, que es lo que hemos venido haciendo por ahí más o menos cada mes. Podemos encontrar ya algunas cosas, pero no podemos con eso garantizar, ni certificar, ni identificar el tiempo como tal. Pero al final del video van a entender algo bien interesante. Dice aquí, algunos de ellos quieren hablar con los representantes del sitio o al menos con el servicio de atención al cliente y esta información que cubriré en el video no es información de sitios de búsqueda ni del mundo real. Dice por aquí, personalmente no me preocupaba esto porque no encontré ninguna noticia mala o negativa en los últimos 2 años y medio. Y aquí me identifico con él. Normalmente ese tipo de sitios fraudulentos vienen los youtubers, los generadores de contenido a generar básicamente contenido en contra y vea que aquí con iMarketing yo por lo menos no he encontrado que haya ese tipo de información y esto a mí en lo personal me mantiene con esperanza y parece ser que a Madi también. Dice por aquí, la información descubierta hoy, aquí empieza a poner interesante y al final les va a encantar. Dice, la información es descubierta hoy es información que beneficiará a todos los inversores que hayan invertido su dinero en el sitio web de AI Marketing. Dice por aquí también, dice, pude comunicarme con una sucursal de la empresa Admitat que se ocupaba del sitio web de AI Marketing en Dubái. Aquí ya está, estamos hablando de lo que es la parte de los agregadores y específicamente de Admitat, que era, digamos, ese concentrador, digámoslo así, digamos, el aliado más importante de iPunto Marketing, según la información que teníamos. Dice por aquí, a través de un amigo en Emiratos Árabes, ¿qué es lo que hace Madi? Logra enviar un amigo a Emiratos Árabes a, porque encontró información de Admitat y quizás allí puede haber rastro o puede haber información de marketing y efectivamente al final lo vamos a escuchar. Dice, porque es la empresa que más colabora con el sitio a través de ventas, cuyas direcciones rastreamos anteriormente y todas pertenecían a la empresa Admitat. Eso también lo hicieron los señores de Francia que monitorearon por allí y se encontró que efectivamente Admitat era el aliado principal que colaboraba con el sitio o colabora, según el video y la información que vamos a ver, colabora. Y por supuesto teníamos muchas preguntas para la empresa que conoce el sitio y si volverá o no. Yo creo que esta pregunta la tenemos absolutamente todos. Viene por aquí algo, dice, mi amigo condujo 1 hora y media desde su casa hasta la sede de la empresa en Dubái para hacerles algunas preguntas.
Y una de las preguntas fue, ¿iMarketing tiene una asociación con la empresa Admitat? Y aquí viene lo siguiente, dice, preguntó al empleado, o sea, ese amigo de Maddie va hasta la sede de Admitat y se contacta allí con un empleado de Admitat y le dice, y le preguntó al empleado de servicio al cliente, le dijo que si se, le dijo que sí y que se supone que el sitio volverá a estar disponible en, aquí dice 2 semanas, yo diría unas semanas o un mes como máximo, pero que no confíe completamente en esta información y que debe comunicarse directamente con el sitio de AI Marketing. Entonces, Admital dice que está cerca. Yo no me atrevería a decir semanas, meses, pero lo importante es que dice que está cerca y es algo que me causa curiosidad que lo están afirmando de una manera segura. No estoy con esto garantizando que seguramente va a volver el sitio. Estoy transmitiendo una información que hay, como también lo está transmitiendo Madi, que se lo contestaron allí. Esto no es garantía, pero sí es la información que se tiene. Lo importante del asunto es que se confirmó que la empresa estaba tratando con el sitio, o sea, Admitan estaba tratando con iMarketing y las ventas no eran falsas como algunas personas pensaban y que están en contacto con el sitio hasta el día de hoy. ¿Qué significa eso? Admitat mantiene contacto con el equipo de desarrollo de iMarketing. Dice, nadie debe olvidar que todas las actualizaciones y transferencias de servidor que ocurrieron en el sitio fueron demandas urgentes de los agregadores hasta que el dinero fuera devuelto nuevamente al sitio y ciertamente debe haber una comunicación constante entre él y los agregadores. Eso quienes estuvimos en el 2022 cuando se nos daba la información, nos decían precisamente por allí de esa solicitud que los agregadores hacían y que iMarketing empezó a tener algunos problemas técnicos y eso al parecer lo ha llevado al rediseño del sitio. Bueno, eso es lo que un poco la lógica nos dice que podría estar pasando. Listo, dice por aquí también además dice lo siguiente. Y claro, como muchos dudan de las fuentes de mi información, dice aquí Madi, le pregunté a la persona que fue a fotografiar la sede de la empresa y el edificio y la conversación quedó grabada y todo eso quedó en el grupo de Telegram, es en el grupo de Madi, que pues allí está en árabe. No sé hasta qué punto pues quieran estar allí. Sin embargo, pues yo la estoy dejando en el grupo de noticias en español que hemos creado. Dice, ahora iremos a la dirección de la empresa en Dubái a través de Google Maps y ves estas bolsas en el suelo. Esta es una imagen en vivo. Y por aquí voy a reproducir el video de lo que se puede ver por allí. Aquí nos está mostrando la búsqueda que él hizo a través precisamente de Google Maps y mira lo que está encontrando. Esta es aparentemente la dirección. Por aquí estamos viendo la parte de la fachada, aquí nos la está desarrollando. Esta es la dirección, el edificio número 14, oficina 101. Ahora pasaremos las fotos tomadas por mi mano. Entonces ahí vienen unas fotos que él nos quiere mostrar, que las tiene en su galería y son las mismas fotos que está por aquí que al parecer tomó el amigo. O sea, el amigo fue hasta este lugar. Esta es la sede no de iMarketing, es la sede de Admitat, que es el colaborador principal del sitio, que eso pues también esa información la tuvimos en el 2021, 2022 por allí. Este es un video de él entrando a la oficina con su voz. Bueno, aquí no estoy reproduciendo la voz para que no se cruce con la mía, pero la voz está de fondo y ahí vemos que está encerrando el logo de Admitat. Este logo de la empresa Admitat, pero no está claro en el video. Claro, en el video aquí se ve un poquito mejor. Escribiremos el nombre de la empresa y encontramos el mismo logo idéntico al logo de la oficina a la que fue mi amigo. Él está haciendo una búsqueda en internet y coincide la información que vio el amigo con la información que aparece en internet efectivamente. O sea, ahí hay una coincidencia. Pero quiero más información, solo puedo hacerlo en la sede principal de la empresa. Información y solo puedo hacer en la sede principal de Alemania. O sea, en Admital le dicen que si quiere más información, debería remitirse a la oficina principal de Admital en Alemania, porque el empleado de servicios dijo que si el sitio se comunica directamente con el sitio principal de la empresa en Alemania, así que si alguien en Alemania dice Madi, podría acercarse que se comunique a través de Madi, lo puede hacer a través mío y le podemos hacer llegar ese contacto a Madi si es que aquí a través de este video podemos encontrar a alguien, o al menos alguien en la India. Dice, me gustaría mencionar, dice por acá,
que a pesar de todas las sospechas que rodeaban el sitio de iMarketing, el empleado de atención al cliente no dudó en decirle a mi amigo que Admitat es una empresa que realmente trabaja con el sitio de iMarketing, que también yo lo dije hace un momento, por allí también. Es imposible para las grandes empresas agregadoras lidiar con sitios fraudulentos, deben tener todas las pruebas de que el sitio iMarketing no es un sitio fraudulento para poder tratar con él. Lo que quiere aquí decir es que si el empleado no tuvo ninguna oponencia, digamos, a dar información y decir que efectivamente ellos trabajan con el marketing, no van a comprometer la empresa Admita. Y eso pues es algo que pues generaría, digamos, que veracidad de la información también. Bueno, ¿qué más dice por aquí? Así que todavía no hay noticias negativas porque todos esperan en paz y tranquilidad. Bueno, yo creo que algunos estamos digamos que con esa idea. Todos deben tener la certeza de que estoy haciendo todo lo posible para tranquilizar a todos y no despertar. Digamos, es más bien no desesperar. Ah, no, desesperar es la cosa. Si Dios quiere, el sitio volverá a estar disponible. Dice por aquí también, espero que esta información ayude a las personas negativas y que puedan estar seguras de que no estoy difundiendo afirmaciones falsas. Cualquier persona en un país puede asegurarse visitando la sede de la empresa. De hecho, pues aquí queda en el video la dirección. Si alguien está en Dubái tiene la manera de ir, pues puede hacer el mismo ejercicio. Qué interesante sería que de este grupo y alguien en español pudiese hacer el mismo ejercicio y comprobar esta información. Dice por aquí además, ahora bien, esta es otra puerta donde podemos buscar detalles y no descartamos que algún día podamos hablar con el propio sitio. Bueno, eso lo estamos esperando, creo que todos. Dice, representantes del sitio del cliente de Admitat confirmaron a mi amigo que la empresa se comunica directamente con el sitio de marketing de su sitio principal en Alemania y que el sitio tiene su propia infraestructura, servidores en los Estados Unidos. Eso lo hemos venido diciendo y demostrando técnicamente que hay marketing continúa, tanto también a INB con servidores en los Estados Unidos, se lo hemos dicho muchas veces. Ahora, esta información está terminada, pero mi búsqueda por más y más información, quiero que todos, si conocen a alguien que les interese la información del sitio, lo digan, le den like al video, también digamos que les recomiendo por acá, y que la compartamos y la difundamos con las personas que hacen parte de la comunidad y que estén atentos, porque en el momento que haya noticias, por aquí dejaremos qué hay que hacer, recuperar la contraseña si es que no la tiene, cuál es el proceso, cómo hacen las condiciones, así que pues ayudemos a que esta información se difunda. Ya con esto, pues de mi parte termino. Pues dice aquí, si no estás en el grupo, bueno, aquí lo mismo voy a dejar en los detalles de este video el acceso al grupo de noticias en español para que puedan agregarse, puedan estar atentos. Decirles que seguimos emprendiendo, que seguimos atentos al sitio, que el emprendedor no se cansa, el emprendedor debe continuar. Yo me he dedicado ya hoy en día más a lo que es en la industria del bienestar y la salud. He encontrado por allí el propósito como persona, como emprendedor, como persona servicial que me considero. Estamos por allí. Si alguien desea conocer de ese tipo de negocios, puede ponerse en contacto. Le daremos información sin ningún tipo de compromiso. Así que hasta pronto y nos veremos en el siguiente video con mejores noticias.